Hola, mi nombre es Rosalinda Coudurier y voy a seguirles platicando acerca de San Camilo. Hoy vamos a hablar de cómo él trataba al enfermo y cómo instituyó una congregación para que cuidaran a los enfermos. Para San Camilo, el enfermo es primero, en todos los sentidos. Lo llamaba hermano mío. El que carecía de salud no lo privaba de derechos o de sus necesidades. También decía que el enfermo es la persona misma de Cristo, es la pupila y el corazón de Dios. También decía que el enfermo es la persona misma de Cristo, es pupila y corazón de Dios, es mi Señor y mi amo. San Camilo llega por tercera vez al Hospital de Santiago. Primero trabaja como mozo, luego lo van ascendiendo, después logra obtener un puesto de maestro de casa o mayordomo, que es como si fuera pues el gerente del hospital. Su espíritu de entrega, su honradez y amor por los enfermos es lo que lo lleva a que lo promuevan en estos rangos, hasta ser pues, el director, el mayordomo del hospital. Los enfermos para él eran pues muy mal atendidos y estaban maltratados por gente que era mercenaria, les pagaban para que los cuidaran, no lo hacían de vocación y no, por lo tanto no tenían el mínimo interés de hacer bien su trabajo y menos de cuidar a los enfermos. Entonces estos morían sin ser atendidos ni física, menos espiritualmente. En ocasiones hasta el punto de confundir a enfermos con moribundos muertos, experiencia que él mismo tuvo. Tuvo que rescatar a personas que estaban vivas, muy malheridas, muy enfermas, pero no estaban muertas y los arrumaban junto con los cadáveres de enfermos. Entonces estas experiencias hizo que San Camilo pues que no tuvieran las condiciones humanitarias estos enfermos y que fueran tratados por los mercenarios, se volcó hacia los enfermos y a hacer nuevas reglas porque no existían condiciones humanitarias y ya dije, menos espirituales, para que el moribundo se acercara a Dios y pudiera tener una muerte digna y en paz. San Camilo demostraba su atención y amor y caridad no solo con los enfermos que eran católicos, sino con todos, con los que eran extranjeros, como había moros, turcos o esclavos, hablándoles con mucha dulzura y viéndolos como almas que podían ser convertidos hacia Jesús. ¿Qué era lo que los convertía? Pues ese amor y ese trato especial que tenía San Camilo para los enfermos. Él veía tantas necesidades en los enfermos y eso le hace tener una inspiración, formar una compañía de laicos para que los asistieran de manera voluntaria, reemplazando a estos servidores mercenarios. Por lo tanto, convoca a un grupo de ciudadanos voluntarios sensibles, piadosos, para que atiendan a los enfermos con mucha generosidad, cariño, caridad humana y sobre todo como una madre cuida a su hijo enfermo. Esto sucede el 15 de agosto de 1582. Inicia con cuatro seglares: Bernardino Norsino, Curcio Lodi, Ludovico Altobelli y Benigno Lauri. También está con él un sacerdote que se llamaba Francisco Profeta, que aceptan integrarse a su programa de estos laicos que iban a atender a los enfermos. No había en ese entonces pues ni escuelas o centros de formación para enseñar y adiestrar al personal como debían ser tratados los enfermos. Pero entonces Camilo, con ese carácter sensible, pero a la vez obstinado, empieza a llevar a cabo estos cambios necesarios para otorgarle a los enfermos sus derechos. Y todo esto lo logra con su ejemplo, con su tenacidad, pero sobre todo
con un gran amor y caridad por los enfermos. San Camilo era el que recibía al enfermo en la puerta del hospital, le daba una atención integral. Primero lo aseaba, lo alimentaba, lo animaba, lo abrazaba, lo recibía con los brazos abiertos y lo hacía sentir como el verdadero dueño del hospital, sirviéndole con mucho esmero y diligencia. Introdujo una costumbre de que primero le lavaran los pies a los enfermos antes de acostarlo a la cama. Esto pues eran hábitos de higiene que en ese entonces no existían. Y tampoco les exigía a los enfermos que se confesaran o comulgaran primero, porque antes eso era una costumbre, que tenían que llegar y primero confesarse y comulgar. No, él primero buscaba que fueran atendidos con mucho cariño, con delicadeza, para que después ellos mismos, animados por la calidad y las palabras de Dios, se acercaran a Él para pedir los sacramentos. Y así sucedía cuando los atendía con este amor, con esta caridad, con este esmero. Los mismos enfermos estaban convencidos de acercarse a Dios y comulgar. Instruía al personal en las labores del hospital y la atención de los enfermos. ¿Cómo? Como tender las camas, darles de comer, moverlos con cuidado y delicadeza, mantenerlos aseados, limpiar sus heridas, lavar su ropa. En las noches cosía los colchones con jergones y los rellenaba de paja para que hubiese más camas para los enfermos. Metía su largo brazo para hacerlos más mullidos y que estuvieran más cómodos los enfermos. Estableció horarios, turnos matutinos y nocturnos para cuidar de los enfermos y sobre todo de los moribundos, llevándose él el turno de la noche. Todas las noches recorría el hospital con un orinal para que el enfermo no tuviera que pararse y así evitar que se cayeran y tuvieran pues algunas fracturas. También llevaba consigo la Biblia y agua bendita para asistirlos no solamente físicamente, también espiritualmente. Supervisaba la calidad y la preparación de los alimentos. Cortaba y peinaba el cabello, afeitaba barbas, cortaba uñas enterradas, lavaba y secaba las manos de los enfermos antes de darles de comer en la boca. También lavaba y calentaba los pies de los enfermos. Procuraba que las habitaciones estuvieran con mucha luz y con mucha ventilación. Era un hombre recto, no se dejaba comprar por nadie, ni por médicos o enfermeras o proveedores que en ocasiones le querían vender pues comida echada a perder o maloliente. Y entonces él no se dejaba con ese carácter tan fuerte, pues no permitía que sucediera eso. ¿Por qué? Porque quería lo mejor para los enfermos. También exigía que hubiera mucha puntualidad, educación, sobre todo limpieza, que no le hicieran por la paga. Por eso fundó esta comunidad de voluntarios. Además de todo eso, les pedía que fueran cariñosos, diligentes, compasivos, que tuvieran mucha caridad hacia los pacientes, que les hablaran y los trataran a los enfermos con mucho amor. Y cuando no hacían, los amonestaba con ese carácter rígido y fuerte, pero para cuidar al enfermo y para cuidar que se cumplieran sus reglas. Por eso, cuando lo venían venir, se corría la voz de que estuvieran atentos a llevar a cabo todas sus indicaciones, porque hasta el más mínimo detalle en el trato con los enfermos era causa para amonestarlos. Los veía a los ojos a la hora de darles de comer. Esto era muy importante, hacerse presente, mirarlos a los ojos. También los bañaba, les lavaba las bocas, los dientes, aseaba sus camas, su ropa y los orinales. Y mantenía muy limpio el hospital. Hasta diseñó algunos instrumentos para limpiar muy bien el piso del hospital. También tenía atención a los enfermos más graves. El estar pendiente de sus medicinas, de sus curaciones, de sus dietas.
Todo esto él lo instituyó como nuevas reglas que no existían en aquel entonces y se esmeraba al tratar con los pacientes difíciles, sobre todo atenderlos con mucha caridad. Trabajaba arduamente para que la institución viera al enfermo como su centro, como su misión. Dentro de las reglas de la Compañía de los Ministerios de los Enfermos, establece que el tema principal sean las necesidades del enfermo. Hace que vean en el enfermo a una persona integral en todas sus dimensiones, física, espiritual, socialmente. El enfermo importaba y a San Camilo le importara que todas las dimensiones del enfermo fueran bien tratadas. Camilo creó el rol del enfermero, desarrolló él mismo, con base a su experiencia, una capacitación profesional para que los que ingresaran a su orden estuvieran mejor preparados. Impuso normas higiénicas y de salud que ni siquiera en aquel tiempo eran imaginables. También enseñó a acompañar a los que iban a morir para que tuvieran una muerte digna, cuidando tanto su cuerpo como su espíritu, acompañándolos con palabras de fe y de confianza en Dios y orando con ellos para hacerles más fácil la llegada al Padre. Visitaba también enfermos a domicilio, se acercaba a los más allagados, los del rostro desfigurado, los que nadie quería atender, y él con sus propias manos los limpiaba, los besaba, los cuidaba y les brindaba una sonrisa luminosa llena de calma y de paz. Todo eso pues los hacía convertirse hacia Dios y mirar en los brazos de San Camilo a alguien que los acogía con mucha caridad y mucho amor. Su fuerza ante las adversidades no lo vencían, arrasaba con su ejemplo. Era un motivador excepcional, alentaba a los voluntarios abatidos para enfrentar tan difícil tarea, no solamente con el ejemplo y con las palabras, sino también hizo un escrito y trató de formar hombres preparados y entregados al servicio de los enfermos. Aprovechando su experiencia, en 1584 dictó las reglas y modos concretos para el bien servir a los enfermos en el hospital. Un verdadero código profesional escrito más con el corazón que con la pluma. Ese era San Camilo. En 1607 puso por escrito un reglamento específico para los hermanos, el documento más extenso y completo que Camilo escribió para declinar su vida durante su larga permanencia en el Hospital Mayor de Milán, la famosa Casa Granada 1613. Para esa comunidad pensó en una especie de reglamento general de asistencia que luego las autoridades aceptaron como reglamento oficial de todos los hospitales. Esta es una parte de la huella de San Camilo, hablando de su caridad y de su amor y entrega por los enfermos. Gracias. Continuaremos con más huellas de San Camilo.